Muy buenas noches todos, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con este tema tan complejo e interesante que son las estructuras psíquicas y las adicciones. Eh, Ustedes habrán oído todo el tiempo que hablamos de adicciones, se ha hablado de comorbilidad psiquiátrica siempre, ¿no? Como si fuera una excepción que la situación de dependencia tuviera otro trastorno. Y regularmente se referían a esos 12 trastornos que marca el DSM-5, ¿no? Donde está el paranoide, el histriónico, el narcisista, el borderline, el antisocial. Y, y como que era más bien la excepción. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que no es la excepción, sino que es la regla. Es decir, tiene que haber una dificultad emocional fuerte para que se pueda desarrollar una situación de dependencia a las adicciones. Y esas dificultades emocionales pueden caer en todo ese panorama de las estructuras psíquicas y los trastornos de todas ellas, ¿no? Porque recordarán, hablamos de que existen las neurosis, la psicosis y los trastornos límite. Entonces, un trastorno mental surge de los problemas en cada una de esas estructuras psíquicas. Entonces nos podemos encontrar gente con neurosis, histerias obsesivo-compulsivas que desarrollan una dependencia, pero también los trastornos límite de personalidad que entran todos los mencionados en el DSM-5 y por supuesto también casos de psicosis. Entonces la gran pregunta siempre es cuando se presenta un problema de dependencia y que son los síntomas básicamente señalados en el DSM-5, ¿cuál es la estructura de personalidad de quien desarrolló esa dependencia? De hecho, el diagnóstico, el trastorno de dependencia al consumo de sustancias que marca el DSM-5 es fácilmente identificable, ¿no? Uno ve todas estas condiciones que tienen que ver con el uso de sustancias, con la frecuencia, con la tolerancia, con la pérdida de responsabilidades sociales, con el craving, uno dice, hay dependencia, sí, pero justamente nos topamos con el tema de que conocer la sintomatología no nos dice mucho acerca de la génesis de la dependencia. Ya dijimos que cada quien tiene una historia diferente y por causas diferentes desarrolla una situación de dependencia. Entonces, necesariamente estamos obligados para tener una buena lectura diagnóstica, saber cuál es la relación de la persona con las sustancias y la persona en cuanto a estructura psíquica. Es necesario saberlo. Si nosotros tenemos una comprensión de esta estructura psíquica o de personalidad y aparte desarrolla una situación de dependencia, vamos a tener muchos nortes, muchas eh, premisas para poder pensar un plan de tratamiento. Porque, por ejemplo, nos topamos con un caso de narcisismo y narcisismo que desarrolla una situación de dependencia. Allí, de plano, es el escenario más complicado que tenemos. El trastorno de personalidad narcisista y el antisocial son los más complicados y que difícilmente establecen una demanda de ayuda y pueden beneficiarse de un programa de tratamiento. Pero si nosotros no volteamos a mirar estas estructuras, perdemos toda posibilidad de análisis y de poder decir quién sí se beneficia y quién no. Si ustedes pueden darle los trastornos límite de personalidad en general son idóneos para el trabajo de comunidad terapéutica, a excepción de los casos del narcisismo patológico, que son los psicópatas, las psicopatías, ¿no? Entonces, aquí poder ratificar esta idea que hemos estado mencionando de que es fundamental entender el consumo de sustancias no solamente a partir de la sintomatología, sino también de su génesis, de su etiología, y esto nos lleva a conocer las estructuras psíquicas. Bueno, eh,
Veníamos viendo en la introducción al psicoanálisis, ya decíamos que esta propuesta teórica pues vino a cambiar los paradigmas en salud mental y que bueno, esta frase de el sujeto es un sujeto dividido es impactante, ¿no? Porque el planteamiento de Freud de que las personas somos sujetos divididos quiere decir que tenemos una parte consciente y una parte inconsciente y que muchas de las decisiones y conductas estereotipadas que tenemos están en función de los contenidos inconscientes, que la parte consciente no domina toda esta elección que hacemos del devenir de nuestra vida. Entonces, el que sepamos que existe el inconsciente y que nosotros somos sujetos divididos es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, proponíamos a Joan Codelch como un autor que nos explica muy bien las estructuras psíquicas y hablamos de la primera tópica, que está el consciente, el preconsciente y el inconsciente, donde el consciente es toda esta parte, este, esta instancia interna que nos permite hacer un juicio de realidad, poder percibir las necesidades internas, libidinales o agresivas, poderles dar gestión si es posible y el entorno exterior no lo permite, y si nuestra instancia superyoica, que es el sensor interno, también nos lo permite. Entonces el consciente tiene una función principal de conservación, ¿no? De conservación, de no morir. Esa es la función principal. Y bueno, tiene todo el control de las funciones de memoria, de motilidad, de percepción o interpretación de la realidad y también de principalmente, ¿no? Y el inconsciente, digamos que es el motor energético pulsional que tenemos los seres humanos para operar la vida. Allí están las necesidades básicas y también las necesidades afectivas. Siempre decimos que el inconsciente se encuentran todas las pulsiones este, del ser humano que después se transforman en fantasías y de esta manera el inconsciente busca tramitar esas necesidades internas y ve si es posible, ¿no? El preconsciente, bueno, es simplemente un ejercicio de memoria que hay que hacer, de atención, para poder recordar eso que no está presente en la conciencia. Entonces, el preconsciente, digamos que ahí no tenemos gran dificultad. Este, lo que siempre nos va a hacer difícil acceder es al contenido inconsciente. De hecho, hay autores que dicen que nunca lo vamos a conocer, vamos a poder entender algunas señales que nos señalan el tipo de contenidos inconscientes, pero el real contenido del pasado que está inconsciente va a ser difícil tener acceso. Hablábamos también de la segunda tópica, del yo, el superyo y el ello, como una manera no tanto de lugares, ¿no? Decíamos que consciente, preconsciente, inconsciente eran como estos cajones, pero el yo, superyo y el ello eran funciones dinámicas que nos hablaban de cómo es la interacción en la estructura psíquica. El yo es la parte esencial del funcionamiento psíquico porque le toca lidiar con las necesidades que nos plantea el ello con toda esta pulsión energética que quiere emerger y ser descargada, porque si se acumula, por ejemplo, el deseo erótico, se crea una tensión y un malestar. Y entonces siempre va a pugnar por emerger y ser descargada la necesidad. El yo tiene que evaluarlo y el yo tiene que negociar con el super yo, por decirlo de alguna manera, y si esto no atenta contra estos principios de lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido, este sensor interno moral que tenemos de super yo, si no crea un conflicto, el yo va a buscar tramitarlo. Pero también el yo, como tiene contacto con la realidad externa, va a tener que cumplir las exigencias de esa realidad externa y no violar reglas. Entonces, el grado de funcionamiento del yo es el que determina el nivel de enfermedad o salud mental que tenga cada persona. Aquí poníamos un esquema donde tratábamos de graficar toda esta eh,
fuerza libidinal, el impulso, la pulsión a manera de fantasías que busca emerger, que el yo le toca decidir si se tramita o no esa pulsión en el mundo externo y también con las exigencias superyoicas, y que cuando sí son peligrosas, lo que activa en el yo es un mecanismo defensivo. Ese es inconsciente, por ejemplo. El yo no solamente es consciente, también es inconsciente. Entonces, si hay peligro de los contenidos de las fantasías inconscientes que buscan su descarga, va a reaccionar el yo y va a reprimir ese deseo inconsciente. Lo va a reprimir y esta represión no solamente queda como un contenido guardado por peligroso, sino que la energía persiste y va a volver a pugnar por descargarse, pero con un truco muy importante. Lo reprimido, el retorno de lo reprimido tendrá la cualidad de que vuelve a emerger, pero de una manera disfrazada. Ese disfraz tiene que ver con cumplir parcialmente el deseo inconsciente y parcialmente el control de la represión. Entonces, vean ustedes, ¿qué tiene que ver el síntoma histérico, una convulsión de una histeria, con un deseo sexual reprimido? Pues tiene que ver. Y eso fue el gran descubrimiento de Breuer y de Freud. Tiene que ver. Cuando este síntoma empiezan a relacionarlo con deseos sexuales reprimidos y los llevan a la conciencia, el conocimiento de este síntoma y de estos deseos inconscientes para el síntoma. Ese fue el gran descubrimiento del psicoanálisis. Y después de ahí se desarrolló toda la teoría. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿El consumo compulsivo de sustancias psicoactivas es un síntoma? Si es un síntoma, entonces tenemos que entender cuál es el conflicto interno, cuál es ese deseo libidinal o agresivo que busca emerger y que ha sido reprimido y que surge nuevamente de una manera disfrazada. La manera disfrazada es el síntoma del consumo. Entonces, así como podemos relacionar el síntoma histérico, la convulsión, la ceguera, la parálisis de una mano, con el deseo reprimido que tiene que ver con los deseos sexuales reprimidos, tendríamos que entender entonces la naturaleza del conflicto de la persona que tiene dependencia. Esto quiere decir que si cualquier estructura psíquica tiene este funcionamiento, entonces tendríamos que ver cuál es la estructura psíquica que está sintomatizando una adicción. ¿Es una neurosis, es una psicosis, es un trastorno límite? Eso es fundamental y eso lo necesitamos saber. Y por eso no se trata de que seamos psicoanalistas, pero sí que entendamos los conceptos básicos para poder entender la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Este, también vimos sobre la teoría dual de los instintos, entonces hay instintos libidinales e instintos agresivos. Y las etapas de desarrollo y una cualidad muy importante, que es la fijación y la regresión. Es cuando hablábamos de que el pasado y el presente tienen una relación dialéctica y cualquier situación complicada de la actualidad que tiene que ver con los deseos y su represión, es decir, los niveles de frustración, nos pueden poner en tal complicación que lo asociamos con etapas previas del desarrollo, puntos de fijación, y regresamos a comportarnos como antes. Y también actualizamos las defensas de aquel entonces y también los deseos. Entonces funcionamos como una etapa anterior a la que tenemos. Quiere decir que si nosotros vivimos fuertes niveles de frustración, regularmente vamos a ser obligados a operar un mecanismo de defensa, que es la regresión, y funcionar de manera precedente a la actualidad. Es como si nosotros nos fuéramos al pasado. Vean, esta idea está interesante. Pasado y presente están en contacto en la situación emocional de las personas. Esta es una regresión.
pero la transferencia es una manera de traer el pasado al presente y las cualidades de las relaciones precedentes con personas significativas las traemos a la actualidad. Entonces, vean qué interesante planteamiento. El pasado puede tener un funcionamiento a través de una regresión, o podemos traer el pasado a la actualidad a partir de la transferencia. Eso está fenomenal. Ahora vamos a ver cómo las neurosis, la psicosis y los trastornos límite, cuando entran en dificultad, es decir, altos niveles de frustración, uso de la regresión o la transferencia, es lo que llamamos trastornos de personalidad o trastornos mentales. Vamos a ver cómo ocurren esos trastornos mentales. Entonces, el trastorno de personalidad nunca es determinado por solo una sola causa, ¿no? Coherente con esto que hablamos del enfoque biopsicosocial que tenemos de las adicciones. Puede deberse a múltiples causas y tenemos que diferenciar dos principalmente. Los factores esenciales que se refieren a los procesos endopsíquicos y a los factores generales que tienen que ver con nuestro ámbito relacional y características del entorno. Cuando hablamos de los factores esenciales, estamos hablando en general de una falta de maduración o una inadecuada evolución psíquica. ¿Qué significa eso? Que tenemos regresiones constantes, que tenemos disociaciones masivas. Disociaciones masivas, es decir, uso masivo de mecanismos de defensa, que tenemos puntos de fijación que son los puntos de llegada frente a esas regresiones. Y en general estamos hablando de una debilidad yoica. Recuerdan ahorita que les decía, la función del yo es central, fundamental para la construcción de la salud mental. Un yo que no funciona bien, que es deficiente, que es lábil, que es débil, frágil, va a tener serios problemas para poder satisfacer sus necesidades y hacer esta negociación que hay entre los deseos internos, el sensor interno moral, que es el super yo, y las exigencias de la realidad externa. Esto se dice muy fácil, ¿eh? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, las exigencias de la realidad externa está fuerte, está fuerte. O sea, son determinantes y son poderosas. Porque, a ver, el ser humano, la cultura, solamente es comprensible si entendemos la capacidad de represión de los sujetos que la componen. Si no hubiera represión, entonces la violencia se podría destapar sin filtros, como también los deseos. Y si uno echa una miradita histórica a la prohibición del incesto, tendríamos claro que el poder de las exigencias externas, en este caso de la cultura, que tiene prohibido el incesto, entonces nosotros podríamos desobedecer si no fuera tan poderoso. Y podíamos tener relaciones sexuales con una hermana, con la mamá, entre los hermanos, pues no, tiene que haber un orden, ¿no? O sea, para que podamos ser sedentarios, para que podamos ser societales, para que podamos convivir en comunidad, necesitamos utilizar mecanismos de represión que nos permitan ser comunidad. Necesitamos moderar nuestros impulsos internos para no transgredir reglas de convivencia básicas, como no matarás, no, casi casi de mandamiento, no matarás. Bueno, entonces la función yoica es fundamental para poder evaluar la salud mental de las personas. Entre los factores generales, pues estamos hablando de las características del entorno y de la forma en que estructuramos nuestras relaciones con las personas más cercanas. Entonces, con estas dos características, nosotros podemos
tener una explicación más completa de los trastornos, entre ellos el consumo de sustancias, ¿eh? Entonces, aquí ya no solamente vamos a hablar de la ingesta de la droga como principal información o conocimiento que tenemos de las adicciones. Eso no sirve de mucho, no sirve de mucho para hacer una intervención, para poder atinar qué problema vamos a resolver. Por supuesto que haya una adicción, pero también vamos a, vamos a ver cómo está el funcionamiento psíquico y cuál ha sido la historia de la persona, a qué grupo relacional familiar pertenece, cómo es la cultura comunitaria. Y solamente con todos estos aspectos integrados en una lectura compleja es que nosotros vamos a entender la adicción. Si no, no hay manera, no hay manera. Tenemos que explicar el vínculo que hay de la persona con la droga y esa relación nos lleva a tener que conocer a la persona en su estructura psíquica. Las estructuras psíquicas no se desarrollan en el aislamiento, se desarrollan en el ámbito relacional. Entonces, esto se vuelve la principal información que nosotros tenemos que tener para saber quién es el sujeto con adicción. ¿Quién es el sujeto con adicción? Decir con adicción es señalar un síntoma, una característica particular. Pero cuando dices el sujeto, entonces estás hablando de las características psicológicas, de los grupos de pertenencia, de la comunidad y de la cultura. Y ahí está la gran diferencia entre quienes abordan el problema de las adicciones desde un enfoque biopsicosocial y quienes lo abordan nada más desde la premisa de si consume mucho. Ah, bueno, pues entonces la abstinencia, ¿no? La cura. Tan, tan, se acabó. Entonces no podemos quedarnos en esa simplificación bárbara de las adicciones, ¿no? Bueno, entonces, entre los factores esenciales, tenemos que entender la naturaleza de los conflictos intrapsíquicos, tal y como lo hemos mencionado ahorita. Entonces, lo que vamos nosotros a poder observar va a ser el síntoma, el síntoma. Y a partir del síntoma, nosotros podemos desarrollar, espero que la palabra sea correcta, una deconstrucción del síntoma para poder llegar a las causas que lo originan. Entonces, a ver, de ese síntoma de alguien que consume un chorro, ¿qué necesito saber? Ya sé que te metes coca, que te metes piedra, que te metes cristal, pero cuéntame, cuando nosotros usamos la palabra para empezar a conocer a alguien, entonces en esa narrativa vamos a obtener mucha información de quién es ese sujeto, quién es el sujeto con adicción. Y entonces, vamos a poder entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el psicoanálisis, el planteamiento es que el hablar libremente nos permite ver contenidos inconscientes. Ah, bueno, pues eso va a ser maravilloso. Y más si nos cuenta un sueño o si vemos los chistes que cuenta, ¿no? Ahí vamos a tener mucha información. No solamente lo inconsciente, también tenemos que conocer de ese universo consciente, ¿no? Y entonces, a partir de la narrativa que hacen de los síntomas, nosotros podemos ir llegando a ciertas fantasías. Yo he escuchado chicos que hablan de, yo me fumaba a mi madre. Dices, órale, ¿no? Órale. O bien, ¿no? Estas historias donde cuentan que empiezan a consumir y no pueden parar, no pueden pararse. Tienen que acabar todo lo que hay, todo, nada afuera, todo dentro. Y se pone en esas escenas infantiles cuando el bebé quiere acabar con la leche materna hasta que no quede gota, ¿no? Entonces tú ves escenas que se asemejan a ciertas etapas del desarrollo. Y claro, ¿no? O sea, es una situación oral, claramente, pero con una característica particular, porque no todos los que tienen dependencia quieren agotar
todo lo que exista de drogas y acabárselo, ¿eh? Hay quienes pueden moderar un consumo, regularlo, este, tener cierto control sobre la cantidad, pero hay quienes no pueden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Pues depende esos deseos, ese manejo, ese control, esas fantasías que existan. Eh, hay quienes, y aquí yo creo que está la mayoría, funcionan como un mecanismo maníaco depresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno empieza a sentir dolor por la pérdida de algo o un vacío emocional, algo que te hace sufrir, que puedes saber qué es o puedes no saber lo que es, como en las neurosis de ansiedad, ¿no? Tensión así de no sé de dónde chingados viene, pero es fuertísima y me pone en jaque. Entonces, frente a una situación de sufrimiento, de dolor, hay una defensa, una reacción para crear un acto eufórico y poder alejarnos de esa situación depresiva. Por eso es maníaco depresiva. Entonces, lo maníaco es una solución a la situación depresiva. Aquí queda excelente, porque entonces podemos hacer del acto del consumo una situación o una escena festiva a más no poder y poder alejarnos lo más posible de la situación depresiva. Aunque no es para todos esta regla, pero esta sí se aplica a muchos. ¿Qué tendría que hacer un maníaco depresivo? Pues tendríamos que abordar todos esos núcleos depresivos, la pérdida, lo que haya sido, para poder moderar los montos de ansiedad. Si modera la ansiedad, no tiene que recurrir al acto maníaco, porque y dentro del acto maníaco puede ser justamente hacer un momento sumamente eufórico a través del consumo de sustancias. Bueno, entonces hay que entender ese funcionamiento yoico, ese conflicto interno, esa represión que aparece finalmente como el síntoma. Entonces, cuando alguien llega con estas características de dependencia, hay que pedirle que nos cuente libremente, aparte de llenar toda la información que tenemos en una historia clínica que nos da nortes interesantes, importantes, hay que dejar que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente. Ahorita yo estoy atendiendo a un chico de 20 años que confronta abiertamente a los papás. Yo voy a consumir, no me importa lo que ustedes piensen, ustedes están enfermos, vayan a terapia, yo no quiero la terapia, yo voy a consumir, también voy a hacer deporte, voy a llevar mi vida, yo voy a trabajar, me voy a hacer rico y háganle como quieran. Entonces, no hay una manera en que los padres puedan controlarlo. Y ahí estamos en este rollo, ¿no? Por supuesto, cuando tú ves ese tipo de comportamiento, ves algunos rasgos narcisistas porque plantea una idea grandiosa de su proyecto de vida y otra que no le teme al padre de manera interna, no le teme, lo desafía. Entonces, eso nos habla de un superyo débil. No se puede imponer la regla de convivencia porque no le teme. No hay una ansiedad de castración, se llama. No hay un temor al padre. Y se puede transgredir la regla sin bronca. Entonces, en síntesis, cuando encontramos un consumidor con un yo débil o lábil, casi siempre dicen lábil, ¿eh? Y entiéndase por lábil, débil, frágil, que no cumple bien sus funciones. Entonces, de lo que se trata es entender justamente ese funcionamiento yoico, en qué medida lo tiene en una condición de, pues, es la manera en que ha podido sobrellevar la vida, compensar y guardar un equilibrio emocional. Entonces, tenemos que entender cuál es ese conflicto interno y esas capacidades yoicas que tiene la persona, qué mecanismos de defensa está utilizando y qué fantasías están ahí de por medio. Esto, yo creo que se puede obtener información
al respecto en la convivencia diaria que tienen los chicos en la comunidad terapéutica. ¿Eh? De verdad, basta ser buenos observadores para poder entender ese tipo de funcionamiento psíquico que tiene la persona. El trastorno tiene que ver entonces con este yo que tiene unas exigencias internas de sus deseos libidinales y agresivos, no logra resolver la situación con el super yo, no logra negociar entre la censura moral y el deseo, de la realización del deseo, y tampoco logra conciliar con las exigencias del mundo externo. Entonces, eso va creando, aquí hay una lógica matemática, ¿eh? Cuando la libido no puede ser descargada, se acumula y crea tensión. Esa tensión se convierte en malestar y ese malestar se convierte en frustración. Llega a tal nivel la frustración que entonces obliga al yo a tener una regresión en un momento precedente que se le presentaron los mismos problemas, pero que medianamente lo pudo resolver. Entonces, esto es lo que genera el trastorno psíquico. La frustración intensa por la fragilidad yoica en su funcionamiento y no poder negociar, que obliga al sujeto a vivir un proceso regresivo porque no lo puede resolver en la actualidad, se va al pasado y funciona como en el pasado. Ese es el trastorno mental. Después a este trastorno mental le podemos, le podemos sumar todas estas situaciones que podemos vivir, ¿no? De sufrimiento, los conflictos familiares, los problemas profesionales, la renta, las dificultades amorosas, las frustraciones, las situaciones que producen ansiedad, la pérdida de seres queridos, los esfuerzos intensos y continuados de resolver las cosas, las enfermedades, las alteraciones somáticas, que ya a cierta edad estas son una característica muy frecuente, ¿eh? Eh, Pueden actuar como factores coadyuvantes en el desencadenamiento de las perturbaciones psíquicas. O sea, no solamente está la mirada en el funcionamiento yoico, sino también en este entorno que nos plantea grandes desafíos. O sea, decir realidad externa o las exigencias de la realidad externa es pensar en aquella persona que su pareja o ella misma está embarazada y la situación que le produce el embarazo. Hay quienes lo viven con felicidad, pero hay quienes lo sufren y tienen incluso trastornos psicóticos porque ven su figura deformada. Hay quienes se embarazan y no se sienten capaz de amar a un hijo o tienen una situación tan aprensiva que dicen, no sé si voy a poder ser madre y cuidar al bebé y se enloquece uno. O el marido que no llega a fin de mes con las cuentas, que tiene una angustia permanente y no sabe qué hacer con eso, que por más esfuerzos que haga, que amplíe las jornadas laborales, no llegue a cumplir con los gastos. Y después que establezcan una relación de pareja donde aparte traen conflictos no resueltos de sus propias familias de origen y hagan una relación de estancamiento, que es horrible esa situación, ¿eh? De estancamiento quiere decir que no resuelven los problemas, pero tampoco se pueden separar. Y es un grado de infelicidad tremendo. Entonces, vean, ese entorno, pues está canijo, está canijo. O que hayas vivido un abuso sexual o una violación, o que te hayan violentado. Bullying se oye como muy nice, ¿no? Que te hayan puesto unas palizas de aquellas, que siempre te hayan atemorizado un grupito de chavos de la escuela, que se hayan burlado de ti, de tu nombre, de la profesión de tus padres, que llegues al barrio y seas el patito feo del barrio, ¿no? Que tú hayas querido estudiar y todos te vean como afeminado por querer estudiar, este, que seas homosexual,
En los barrios les iba fatal a los homosexuales, pero fatal, fatal. Ya no sabes qué era más peligroso, ¿no? Si poder resolver las necesidades internas, el conflicto psíquico interno, o esa realidad externa es apabullante. Yo creo que si hablamos de contextos de pobreza y pobreza extrema, hay muchos elementos ambientales que se vuelven en contra del desarrollo de la persona y el desarrollo psicológico, por supuesto. Entonces, no es que la función yoica sea un apartado que va independientemente de la relación con el entorno. Es una relación dialéctica, siempre planteémoslo en esos términos. El desarrollo psíquico tiene que ver con el tipo de vínculos que establece desde el nacimiento del bebé hasta la muerte. Entonces, el entorno no pierde importancia en este sentido. Este, o cuando tú creces en una familia criminal, criminógena. O sea, ¿cuál es tu futuro, no? Hay una frase psicoanalítica que dice a Ramírez, ay, no me acuerdo el otro apellido, decía, infancia es destino. Y cuando no se tratan estos problemas emocionales, sí, por lo regular infancia es destino. Cuando alguien con estas condiciones tan adversas, logra enfrentarlas, manejarlas, puede transgredir ese destino, ¿eh? Y puede lograr mejores cosas. Yo creo que en este sentido, pensar que podemos hacer ejercicios de reflexión, de terapia comunitaria, es algo que no se ha pensado lo suficiente. No se ha pensado tanto que no existe la salud mental comunitaria en nuestro país como política pública. Pero si nosotros diéramos la posibilidad a estas personas de entornos desfavorables, violentos, marginales, tener la posibilidad de tener espacios de reflexión, espacios terapéuticos, cabe la posibilidad de que infancia no sea destino. Cabe la posibilidad. Entonces, vean en qué tenemos que estar pensando, ¿no? Cuando uno hace salud mental comunitaria, sí, ves al sujeto en su estructura psíquica que consume sustancias y ves este entorno y después tienes que tomar decisiones. A ver, ahorita no podemos ser grupos psicoterapéuticos. Ahorita lo que necesitamos es que estos chavos en este grupo de pares puedan de alguna manera pensar la realidad a la que se están enfrentando, que no pueden estar peleando todos los fines de semana siempre con un caído en la fiesta. Entonces, a lo mejor nos importa más parar los niveles de violencia que impedir el consumo de sustancias, ¿no? Yo creo que hay una enorme necesidad de pensar en la salud mental comunitaria porque las adicciones, si las pensamos desde la pulsión, la fantasía, la neurona, el vínculo y la comunidad, nos da todo un panorama de elección de prioridades. Y entonces nosotros podemos poner un consultorio a un lado de la iglesia, los que van a jurar, que vengan a terapia, y entonces trabajamos con eso que se puede hacer. Pero si no, también trabajamos con las formas de pensamiento colectivo, como una manera de transformar la acción comunitaria, ¿no? Y esos caminos a Chalma se vuelvan umbrales no solamente del peregrinaje y del umbral de lo bueno al malo y de lo malo al bueno, las promesas, sino que también sean la posibilidad de la reflexión. Entonces vean lo interesante que se pone el asunto y cada vez nos parece que el tratamiento en espacios residenciales es una opción, pero hay muchas, muchas más opciones y posibilidades de intervención, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hablar de estos factores generales, relacionales del entorno, porque es otra manera, por ejemplo, de dar una contención a una situación de procesos endopsíquicos.
surgió una escuela, una corriente de trabajo terapéutico que se llamó la terapia de red. Lo que veían Ross Speaks, que fue el que fundó esta técnica, se daba cuenta que cuando se reunían los puertorriqueños en Nueva York y convivían, iban a la iglesia, hacían un asado, estaban las familias, se reunían, platicaban, veían cómo en ese contexto estabilizaba algunas esquizofrenias. Y entonces veían que el escenario comunitario con ciertas características puede ser un buen elemento de contención para las patologías graves, ¿no? Vean, podemos pensar las intervenciones desde ahí, desde a partir del entorno, de lo colectivo, de lo comunitario, poder incidir en los procesos endopsíquicos. Eso es interesante. De la misma manera que podemos trabajar con las familias sin el usuario de drogas para transformar la dinámica relacional de esa familia y se transforme y esto no sea un cómplice de las situaciones de consumo, porque eso pasa muchas veces. Las familias reaccionan y reaccionan de manera que mantienen el síntoma, no lo cambian. Entonces, esta reflexión de los factores esenciales y generales nos lleva a esa idea de las grandes posibilidades que tenemos para hacer intervenciones. Por supuesto, no aplica el diván, no aplica el consultorio bipersonal. Nosotros tendríamos que pensar principalmente en grupos. Hemos visto que la rehabilitación en adicciones funciona mejor en comunidad, dada la fragilidad yoica, la baja conciencia de enfermedad y el no poderse sostener en un tratamiento porque gana el deseo compulsivo del consumo. La terapia ambulatoria en los casos crónicos no funciona. Tenemos que ir al ámbito comunitario. Los duelos, problemas laborales, aislamiento, fatiga y agotamiento, factores familiares. Bueno, ahora vean este cuadrito. Ahorita nada más se los voy a presumir. Y ya en la siguiente clase vamos a hacer un recorrido por todas las, los trastornos de las estructuras psíquicas. Ahí está, este cuadro. Ahí están todas las neurosis. Neurosis de ansiedad, neurosis histérica, neurosis fóbica, neurosis obsesivo-compulsiva. Y dentro de la histérica, la de conversión y la de disociación. Después tenemos abajo la esquizofrenia y paranoia, el trastorno de la afectividad, que son los maníaco-depresivos, y el autismo. Y en medio, los trastornos límite de personalidad, que a veces se comportan de manera normal como cualquier neurosis, pero en situaciones de estrés tienen un comportamiento de tipo psicótico, como algunas toxicomanías, como la bulimia, la anorexia, ¿no? Ahí está clarísimo cuando uno puede parecer normal y de repente tiene unos brotes psicóticos espectaculares. Los trastornos del carácter son todos los que contempla el DSM-5, los trastornos de personalidad. Otros les llaman a todos este bloque trastornos graves de personalidad, como Otto Kemper. Y tenemos también, bueno, de los trastornos del carácter, está el histriónico, el compulsivo, el esquizoide, el ciclotímico, paranoide y dependiente. Están las personalidades psicopáticas, que es otro cuadro. A mí siempre me gusta revisar la personalidad narcisista y la psicopática, porque son dos caras de una misma moneda. Los dos son narcisismos, pero hay una identificación diferente, una con un objeto malo y una con un objeto bueno. Y eso es lo que las diferencia. Y por eso, quien se identifica que fusiona el yo con el objeto malo, se vuelve un criminal, ¿no? Y la gran característica de las psicopatías es que hay una confusión seria del yo
de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, por eso puede mutar sin ninguna dificultad. No está claro si yo cometí un delito, no está claro si yo estoy destruyendo a alguien, no está claro si estoy siendo bueno con las personas. Y internamente igual, ¿no? Las patologías de la sexualidad son interesantes. Todo lo que es el fetichismo, paidofilia, sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyerismo, estas patologías tienen una dificultad particular y es que no pudieron evolucionar a la etapa fálica, es decir, poder acceder a la satisfacción sexual. Ellos generan un gran temor a este hecho. Poder cumplir el deseo sexual, el coito, se vuelve como algo prohibido, que va a tener un gran castigo de ese super yo severo que nos lo va a prohibir. Como metáfora es, si lo haces, te lo corto, así, literal. Entonces es más el temor a la castración que entonces lo que evita justamente es la satisfacción genital, fálica, el coito, y se quedan las etapas previas del deseo sexual, como ver, tocar, besar, dejarse ver, ¿no? Entonces, las patologías de la sexualidad justamente tienen que ver con un temor al castigo, una ansiedad de castración y quedarse en esas etapas previas a la relación coital. Está la esquizofrenia y la paranoia. Vean, los trastornos límite de personalidad tienen una característica muy importante que tiene que ver con lo disociativo. Eh, es decir, que lo que nosotros percibimos como malo, propio, amenazante, para poder estar tranquilos y que no destruya nuestros objetos buenos internos, lo proyectamos afuera para controlarlo desde afuera. El grado extremo es la esquizofrenia, pero en los trastornos límites de personalidad es una defensa menos grave porque no pierde el principio de realidad y se llama la identificación proyectiva. Entonces, vean, estas son dos tipos de disociaciones, pero que varían en grado, en intensidad. Entonces, en la esquizofrenia, sí de plano, estas proyecciones siguen sucediendo, la identificación proyectiva o esa disociación, pero hay pérdida de realidad. En los trastornos límite no hay pérdida de realidad y esa es la diferencia. Y por eso es que a veces los confundimos, ¿no? Son como normales, pero de repente se comportan como verdaderas personalidades psicóticas. Y bueno, ¿dónde vamos a ubicar las toxicomanías? Unos autores lo ponen en los trastornos límite de personalidad, como tal, junto con la anorexia y la bulimia. Pues bueno, hay que aclararlo. Podemos colocarlo ahí porque justamente es como los trastornos del carácter. El trastorno del carácter son conductas estereotipadas, repetitivas que usa la persona como una manera, como si fuera el síntoma. Y eso podemos decirlo de las toxicomanías. Son conductas estereotipadas, repetitivas, que de alguna manera representan el síntoma de los conflictos internos inconscientes. Entonces, pudiera estar ahí, pero también sabemos que estructuras psicóticas pueden ser dependientes, como también neurosis. Personas con neurosis pueden desarrollar una dependencia. Entonces, creo que conviene ubicar la dependencia en cualquiera de las estructuras psíquicas, en cualquiera. Puede ser un síntoma de cualquiera de ellas. Entonces, aquí tenemos el trabajo de poder ver dónde cae cada caso en una situación de dependencia, ¿no? Es importante esto. Y bueno, pues saber que justamente el diagnóstico que tenemos de la dependencia principalmente tiene que ver con los síntomas. Si nosotros supiéramos la estructura psíquica de la persona, entonces ya diríamos, esta es una toxicomanía que se presenta en un trastorno límite de personalidad. No, este es un obsesivo compulsivo. Y entonces la correlación
del tipo de estructura psíquica con la dependencia, te va a dar la gran información para pensar un plan de tratamiento. Por supuesto que si nos cae una estructura grave de personalidad como el narcisismo patológico y adicciones, ahí sí, hay que pensarlo mil veces, ¿eh? Mil veces para asumir un caso de esos porque tenemos un pronóstico sumamente bajo. Para la siguiente sesión vamos a hacer un recorrido general de todas estas estructuras. Este, entonces no vayan a llegar tarde, tenemos que aprovechar el tiempo y ahorita lo dejo allí para que podamos comentar. Entonces, paro de compartir pantalla, detengo